Así, continuando con nuestro repaso de las reacciones químicas, recordemos del vídeo anterior que la masa de los reactivos ha de ser siempre igual a la masa de los productos de reacción. De tal forma que si tengo esta reacción, si trabajamos en moléculas, su masa será en unidades de masa atómica, masa de los reactivos 16U, que corresponde a los 12 del carbono y a los 4 del hidrógeno, más 2 por 32U, porque cada oxígeno aporta 16 U's, 80 U's. La masa de los productos, 44 U's del CO2, 12 del carbono más 2 por 16 del oxígeno, más 2 por 18 U's, 2 del hidrógeno, 1 de cada hidrógeno más 16 U's del oxígeno, 80 U's. Es decir, se cumple la ley de conservación de la masa. Si trabajamos en moles, habremos de expresar la masa en gramos, pero también se cumplirá la ley de conservación de la masa. Masa de los reactivos, 16 gramos más 2 por 32 gramos, 80 gramos. Masa de los productos, 44 gramos más 2 por 18 gramos, 80 gramos. Fijémonos, 16 gramos de CH4 más 2 por 32 gramos, porque tengo aquí un 2, y 44 gramos del CO2 más 2 por 18 gramos del agua, pero se sigue cumpliendo la ley de conservación de la masa. Trabajando con los moles, los coeficientes estequiométricos y las masas atómicas y moleculares, podemos hacer cálculos de relaciones de masa en reacciones químicas. Para ello escribiremos y ajustaremos la reacción química, determinaremos la masa molecular de los compuestos implicados y la escribiremos en gramos. Luego estableceremos la proporción en moles entre la sustancia que aparece como dato y la sustancia que aparece como incógnita, la que queremos analizar, incluyendo siempre los coeficientes, y resolveremos la operación resultante. Vamos a ver un ejemplo concreto. Tenemos una botella de butano, ¿vale? Con esta masa, cuando se quema con oxígeno produce dióxido de carbono y agua. Determinar la masa de CO2 y los moles de CO2 emitidos. Y nos dan como datos las masas atómicas de hidrógeno, carbono y oxígeno en U's. Bueno, lo primero escribimos la ecuación química. Butano más oxígeno, que me da dióxido de carbono más agua. Luego tendría que comprobar si está ajustada, ya vemos que no, aquí tengo 4 carbonos, aquí 1, ¿vale? Aquí 2 oxígenos, aquí tengo 3, aquí 10 hidrógenos, aquí tengo 2. Tengo que ajustarla, ¿vale? Podría ajustarla usando coeficientes fraccionarios, pero es mucho mejor multiplicar por 2 y usar coeficientes enteros. Esto se entiende como que 2 moléculas de butano reaccionan con 13 moléculas de oxígeno para dar 8 moléculas de CO2 y 10 moléculas de agua, o que 2 moles de butano reaccionan con 13 moles de oxígeno para dar 8 moles de CO2 y 10 moles de agua. Determinamos ahora la masa molecular de los compuestos implicados en U's. La masa molecular del C4H10 será 12 por 4 más 10 por 1, 58 U's. La masa molecular del CO2 será 12 por 1 más 16 por 2, 44 U's. Es decir, un mol de butano tiene una masa de 58 gramos, un mol de CO2 tiene una masa de 44 gramos. Y ahora ya haremos la relación de moles de los dos compuestos. Tenemos unos ciertos gramos de A que relacionaremos con los moles de A. Esto lo relacionaremos con los moles de B gracias a que hemos ajustado la reacción, y por último ya haremos la masa de B. ¿Vale? Fijémonos que por cada 2 moles de butano, no es octano, esto es un error, butano, se obtienen 8 moles de dióxido de carbono. Pues 13,5 kilogramos de butano, esto es un error, no es octano, de butano, por cada kilo de butano tengo 1000 gramos de butano, paso esta masa a gramos, y hemos dicho que un mol de butano corresponden a 58 gramos de butano, ¿vale? Pues 58 gramos de butano, un mol, aquí se van kilos, gramos y gramos se van, y ahora fijémonos en la ecuación ajustada. Por cada 2 moles de butano
se forman 8 moles de CO2, ¿vale? Por cada 2 moles de butano se forman 8 moles de CO2. Ya tendría los moles de CO2. Si yo hago esta operación, ya tendría los moles, pero en el primer apartado me piden los gramos. Entonces he de tener en cuenta que un mol de CO2 corresponde a 44 gramos de CO2. La única unidad que sobrevive son gramos de CO2. Si hago esta operación, ya tendría el resultado final. Todos los problemas de cálculos de reacciones químicas que hemos visto en este tema se hacen de esta forma. Ya para terminar, vamos a hablar brevemente de la velocidad de una reacción química, de cómo saber si una reacción va a transcurrir más rápidamente o más lentamente. Esto depende de diversos factores de la naturaleza de los reactivos. Hay sustancias con enlaces más fuertes o interacciones más fuertes que otras. Si la interacción es más fuerte, reaccionará más lentamente, será menos reactiva. La superficie de los reactivos: a menor tamaño de partícula, mayor superficie, hay más moléculas dispuestas a reaccionar y mayor es su velocidad. También la concentración de los reactivos: a mayor concentración, más choques habrá entre las moléculas de reactivos, se encontrarán más fácilmente en el recipiente en que tengamos los reactivos y mayor será la velocidad. Y también la temperatura: al aumentar la temperatura, las moléculas tendrán una mayor energía cinética, se moverán más rápidamente y más probabilidad de choques habrá, y lo más importante, estos choques tendrán lugar con la energía suficiente para reaccionar. Esto viene de la teoría de colisiones, que es una teoría muy sencilla para analizar la cinética de una reacción química, es decir, la velocidad de una reacción, pero que nos sirve para entender algunos aspectos sencillos de la velocidad de reacción. Lo que nos dice es que la velocidad de una reacción química es proporcional al número de choques entre las moléculas de reactivos, pero no todos los choques serán efectivos. Para que reaccionen, las moléculas han de chocar, de colisionar, con una orientación adecuada y con una energía suficiente para romper los enlaces de los reactivos y que se formen los productos. Entonces, las moléculas, se usan una serie de aproximaciones. Las moléculas se tratan como esferas rígidas, como si fueran bolas de billar. Para que se produzca reacción debe producirse una colisión, pero han de producirse esa colisión con energía suficiente y en una determinada orientación que resulte adecuada. Por ejemplo, antes de la colisión podríamos tener esta situación: colisiona este fragmento con este y se produce la reacción, se produce un cambio químico. Pero si están orientadas al revés, como lo que tendría que reaccionar es este cloro con este cloro, aunque choquen con la energía suficiente, como la orientación no es adecuada, no se produciría reacción y no habría cambio químico. Y con esto ya hemos terminado el repaso de esta parte del tema.